Bienvenidos al vídeo 4 de este proyecto. Hemos acabado ya de hacer nuestra mochila. Ahora vamos a hacer el cordón, los borlones y la garza. Para el cordón vamos a hacerlo muy facilito. Es un cordón que ya venimos haciendo en otras ocasiones, pero si acabas de llegar y no lo has visto antes, pues lo vamos a hacer aquí. Yo he escogido dos colores. De los 5 con los que hemos trabajado, pueden escoger los dos que más les gusten. Entonces, comenzamos dejando aquí una hebrita larga, porque con esta hebrita es que luego vamos a atar los bolones. Entonces, comenzamos de esta manera. Cogemos las dos hebras juntas y hacemos un primer nudo corredizo. Estoy usando la aguja del 2 porque en este caso no necesito que sea el tejido demasiado apretado, como si ocurre con la mochila, que usaba el 1,75. A ver, bueno, el nudo corredizo también lo podemos hacer así, como más fácil les quede. Mira, a mí me está quedando más fácil así. Bien, una vez tenemos ya el primer nudito de inicio, ahora las dos hebras las vamos a separar. Cogemos con una y cerramos con la otra. Cogemos con una y cerramos con la otra. De nuevo. Y así es como vamos haciendo. Y hacemos un cordón lo suficientemente largo como para que bordee toda la boca de nuestra mochila. Y miren cómo queda de bonito. Queda así un cordoncito cuadrado con dos colores. Queda muy bonito y es muy fácil y muy rápido de hacer. Yo voy a seguir haciéndolo hasta, no sé, 80-85 centímetros, que es lo que más o menos ocupa el bordear toda la boca de la mochila. En la foto vemos que es trenzado. Ay, aquí. En la foto han hecho el cordón trenzado. No sé si pueden apreciarlo aquí en la foto, pero yo prefiero hacerlo así. Es otra forma de hacer el cordón. Así que, bueno, voy a seguir y ahora nos vemos. Aquí ya lo tengo hecho el cordón. En mi caso está midiendo 85 centímetros y es suficiente para bordear todo la boca de la mochila. A continuación lo que vamos a hacer son los borlones. Para hacer los borlones vamos a coger los 5 hilos con los que hemos venido trabajando y vamos a necesitar un cartón de unos 14 centímetros, que es lo que mide mi cartón. 14 centímetros. Y vamos a envolver estos hilos aquí alrededor. Los colocaríamos de esta manera y cada vez que llegamos aquí abajo contamos 1, vamos a contar 15 vueltas, 2, 3, 4, hasta 15. Tengo las 15 vueltas aquí y aquí ya corto. Yo hice 1 y ya lo tengo aquí sujeto. Entonces, ¿qué he hecho? Pues con un borlón puesto, he puesto ya el cordón, porque una vez le ponemos los borlones ya no nos caben por los ojales. Entonces podemos poner uno
colocar el cordón y en el otro extremo es donde vamos a poner el segundo borlón. Lo haremos de esta forma. Vamos a sacar esto de aquí para poderlo sujetar mejor. Estos dos cabitos que hemos dejado aquí en el cordón son los que nos sirven ahora para sujetar esto. Entonces aquí haríamos unos nuditos. Ups. Aquí y de nuevo con 2 vueltas para que quede bien sujeto. A continuación cogeremos una hebra de hilo larguita, perdón, y la colocamos de esta manera. Esta hebrita viene por aquí y aquí sujetamos esto con una lazadita y empezamos a envolver de esta manera. Esto ya lo hemos hecho porque en cada una de las mochilas que hacemos siempre acabamos con los borlones. Yo lo repito en cada una de ellas. Esta lazadita que hemos dejado, pues introducimos este cabito por aquí. A ver que no veo ahora. Aquí. Y apretamos con los 2 extremos de esta forma. Bien apretadito. Y ya se nos queda el borlón hecho. Ya lo siguiente sería cortar estos extremos y después igualarlos. Y recortamos todas las puntitas sobrantes. Aquí que quede bien peinadito. Y ya solo sería aquí igualar para que queden todas las puntas parejitas. Y ya tenemos los borlones hechos. Miren qué bonito. Así, de esta forma, ya tenemos el cordón. A ver, que podamos verlo un poquito mejor. Así. De esta forma ya tenemos el cordón, tenemos los borlones. Siguiente paso, la gasa. Miren qué bonito. Está muy bonita la mochila. Bueno, aquí es que no tenemos mucho espacio y la imagen como que se pierde. Pero miren, así es como va quedando. Para la gasa vamos a utilizar 3 colores. Son los 3 colores que utilizan en esta gasa. Es una gasa tejida.
Así que yo he cogido estos tres: marrón oscuro, marrón claro y beige. Y para empezar voy a coger el marrón oscuro y vamos a empezar haciendo cadeneta. No la vamos a hacer muy floja, ¿eh? La vamos a hacer tampoco demasiado apretada, pero sí que se quede cerradita. Y vamos a ir haciendo cadeneta hasta obtener 120 centímetros. Si la quieren más larga, pues 125, 130. Yo la voy a dejar en 120. Y así hasta que nuestra cadeneta tenga esa medida. Cuando ya tenemos la cadeneta hecha, ahora vamos a hacer una primera vuelta de un punto en cada punto, con lo cual esta cadeneta inmediata la saltamos. Esta la saltamos, nos vamos a la anterior y empezamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta llegar al otro extremo. Cuando llegamos al otro extremo, cerramos con una cadeneta y cortamos. Ahora volveríamos a empezar de nuevo en el otro extremo. Entonces vamos a ir haciendo hileras, comenzando en un extremo, finalizando en el otro. Comenzamos a tejer con los colores que ya hemos puesto aquí, los tres colores con los que vamos a trabajar. Y enganchamos con el marrón oscuro y empezamos a tejer 3 puntos: 1, 2 y 3, cogiendo el punto entero, Este tercero lo cerramos con el segundo tono de marrón que tenemos. Hacemos 3 puntos. Uno, 2, 3. Repetimos el marrón oscuro y hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3 y nos pasamos al beige. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Repetimos el marrón oscuro. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3 y nos regresamos otra vez al marrón claro. Hacemos 3 puntos. Esto es todo lo que vamos a ir haciendo a lo largo de toda la hilera hasta que lleguemos al otro extremo. Entonces, cada vez que cambiamos de color, de tono de marrón, cerramos con marrón oscuro. Luego ponemos el otro tono de, bueno, en este caso el beige, cerramos en marrón oscuro, repetimos marrón claro, 3 en marrón oscuro, beige, 3 marrón oscuro. Y eso es lo que vamos a ir repitiendo a lo largo de toda la hilera hasta llegar al otro extremo. Así es como se va viendo,
marrón oscuro, marrón claro, marrón oscuro, beige, marrón oscuro, marrón claro, marrón oscuro, beige. En la siguiente hilera vamos a comenzar haciendo aquí en color beige. En la foto no está muy claro, pero nosotros lo vamos a hacer así. Vamos a ir desplazando los colores 2 puntos. A ver si consigo aquí. Y comenzaríamos con... Se me resiste un poquito. Ya. Vamos a comenzar haciendo 1, 2 puntos en beige y nos pasamos al marrón oscuro. Hacemos 1 sobre el marrón oscuro de la hilera anterior, ¿sí? Aquí tenemos un punto. Es marrón oscuro. En pantalla creo que se ve más oscuro, que parece que sea negro, pero no es negro, ¿eh? Hacemos 1 sobre el marrón oscuro y 2 sobre los que tenemos aquí en marrón claro. Esto harían 2 puntos y este sería 3 puntos en marrón oscuro. Nos pasamos al marrón claro. Hacemos un punto sobre el marrón claro de la vuelta anterior, de la hilera anterior, y 2 sobre el marrón oscuro. Voy despacito porque no quiero que nos confundamos. Aquí nos pasamos de nuevo al marrón oscuro. Hacemos un punto sobre el marrón y los otros 2 sobre el beige. Aquí tengo 1, aquí 2 y 3. Ahora nos pasamos al beige. De esta manera vamos a ir desplazándonos 2 puntos en cada uno de los colores. Y nos vamos desplazando hacia la izquierda. 2, 3. Nos vamos al marrón. Y así es como lo vamos a ir haciendo toda la hilera. De esta manera nuestros puntos van a ir quedando desplazados de esta forma. ¿Eh? Uno sobre el color que tenemos y 2 sobre el siguiente. Aquí corresponde el marrón claro. Hacemos 1 sobre el marrón claro y 2 sobre el marrón oscuro. Así es como vamos a ir haciendo. De nuevo comenzamos la hilera. La vamos a comenzar con un punto en marrón oscuro. Que lo tenemos aquí. Aquí el primer punto en el mismo sitio, donde hemos empezado. Hacemos un primer punto y cambiamos a color beige, que es el color que tenemos aquí a continuación. Hacemos 3 puntos. Este sería 1, 2 y 3. Estos 2 sobre el marrón de la vuelta anterior. Cambiamos a marrón. Estamos haciendo lo mismo. Esto es lo que vamos a hacer en esta hilera. Repetir igual
desplazando 2 puntos hacia la izquierda, y la siguiente hilera también vamos a ir desplazando 2 puntos hacia la izquierda. Se me han quedado aquí. Y esto es todo. Esto es lo que vamos a ir repitiendo. El primer punto sobre el color que tenemos de la hilera anterior y 2 sobre el color que continúa. Recuerden que la siguiente hilera es igual, ¿eh? Entonces yo voy a hacer esta, voy a hacer la siguiente y ahí vemos qué es lo siguiente que debemos hacer. Bien, hemos hecho las 4 hileras desplazando los puntos hacia la izquierda. Ahora comenzamos a desplazar los puntos hacia la derecha. ¿Cómo lo hacemos? Pues que repetimos aquí la hilera que tenemos justo antes de esta última. Entonces, lo que vamos a tener es un punto antes. ¿Me explico? Yo aquí he hecho, ¿veis? Hasta un punto antes, que ya he hecho los 3 en marrón. Me sobra un punto en marrón que ya lo cambio por color, por marrón claro. Hago los 3 puntos y este último pues lo hago en marrón oscuro. Hago 1, 2 y 3. Me queda libre un marrón oscuro que ahora va a ser beige. Sobre el marrón oscuro hago 1 y los otros 2 sobre el beige que tenemos de la hilera anterior. Así es como vamos a ir haciéndolo. El comienzo, si haces un punto más, un punto menos, no pasa nada. Me explico mejor aquí una imagen, vale por 1000 palabras. Si bien aquí yo he hecho 3 puntos y de pronto si haces 4 o tal, no pasa nada, porque esta parte no se va a ver. Esta parte queda dentro del bolso, porque es la parte que luego nosotros vamos a coser a la mochila. Entonces, si aquí estos puntitos quedan un poco confusos, no es grave, no es grave. Ahora, cuando estamos haciendo la gasa, sí es importante que sigamos la pauta, porque cualquier pequeño error pues se va a notar mucho más. Entonces, yo creo que lo hemos entendido, es un punto. Cubrimos hasta un punto antes del nuevo color. Cambiamos, hacemos los 3 puntos. Un punto de la hilera anterior ya cambia al otro color. Hacemos 3 puntos de nuevo y ya está. Una vez le cogemos bien el ritmo, a 2 cambios, 3 cambios, ya automáticamente el propio color nos lo va a decir. Bueno, yo voy a hacer la hilera y seguimos con la siguiente, que va a ser del mismo modo. La siguiente va a ser igual, un punto más desplazado hacia acá para que esto vaya formando la espiga. Bien, ya hice aquí 3 hileras, o sea, son, para empezar hacemos 4 desplazándonos hacia la izquierda. Esta cuarta queda como punto central aquí y luego hacemos 3 hileras desplazándonos hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 hacia la izquierda,
3 hacia la derecha. Esta cuarta hilera es el centro de nuestro dibujito. De esta manera queda así, ¿eh? Pero está un poquito estrecha todavía nuestra gasa, porque en este momento está midiendo 3,5 centímetros. Así que ahora lo que vamos a hacer es de nuevo desplazándonos de nuevo hacia la izquierda, ¿eh? Vamos a hacer otras tres hileras desplazándonos en sentido contrario. ¿Cómo hacemos? Pues de nuevo como hicimos aquí abajo, que cubrimos 2 puntos y nos vamos hacia el otro color. Engancho aquí el color beige. Incorporo los otros 2 colores. Y hago 2 puntos sobre el marrón oscuro. Este es uno. Sobre el beige. 2. Y 3 puntos, 2 de ellos sobre el marrón oscuro. Aquí cambio a marrón oscuro y hago los 3 puntos. Uno, 2 sobre el marrón claro y 3 sobre marrón claro. Ya tengo los 3 en marrón oscuro, me voy al marrón claro y hago los 3 puntos. Uno, 2, 3. Me voy al marrón oscuro de nuevo, hago los 3 puntos y así voy a hacer las 3 hileras siguientes desplazándome hacia la izquierda. Entonces el dibujito va a quedar haciendo un zigzag, ¿eh? Ya estoy aquí de vuelta y he hecho las 3 hileras, ¿eh? Con los puntos inclinados hacia la izquierda. Y este es el efecto. Tenemos aquí un zigzag bastante interesante. Me gusta, ¿eh? Se ve bonito. Ahora ya, para finalizar, bueno, también he perdido las colitas que teníamos aquí. Las he perdido con aguja lanera. Han quedado perdidas, ¿eh? Con mucha paciencia, una a una, pues la vamos perdiendo por el interior del tejido y ya queda esto, ya queda firme, esto ya no se escapan los puntos ni tenemos hilos sobrantes por ningún lado. Y ahora ya para finalizar esta bonita gasa, pues lo que vamos a hacer es una vuelta de un punto en cada punto en color marrón. Ahora ya no tenemos hilos internos como no los tuvimos en esta primera hilera que hicimos. Hicimos la cadeneta, después de la cadeneta hicimos una hilera de puntos, un punto en cada punto sin tener hilos internos. Por lo tanto aquí vamos a hacer igual. Engancho aquí, hago mi primer punto ahí mismo. Y esta colita sí que la voy a perder mientras tejo. La voy escondiendo. Porque esa es otra forma también de esconder las colitas. Si no queremos tener todo eso ahí colgando. Lo que pasa es que cuando tenemos hilos internos y tal,
pues nos puede resultar un poquito difícil de pronto, no sé, pero puedes intentarlo, ¿eh? Te puedes aventurar e intentar esconder las colitas mientras tejes y luego pues te ahorras el trabajo de tenerlas que perder con aguja lanera, que esa es otra forma. Bien, em, vamos haciendo un punto en cada punto en marrón oscuro. Y por último lo que le vamos a hacer es un borde con punto deslizado, porque así pues se ve más similar a este borde de aquí. Entonces, el punto deslizado, quien no sepa lo que es esto. Uno va cogiendo aquí y en lugar de volver a cargar la aguja, simplemente deslizamos. Cargas, deslizas. Cargas, deslizas. Es muy fácil, ¿ah? Pero el resultado es que este bordecito pues queda muy similar a este de aquí. Entonces quedan nuestros dos, ay, que me voy del foco. Los dos lados pues quedan muy similares, ¿eh? Ese es el único motivo. Son detallitos que hacen nuestro trabajo diferente y mejor acabado, ¿eh? Bien, pues voy a hacer todo el punto deslizado a lo largo de nuestra gasa, que voy a medirla para que veamos lo que mide. Se nos queda en total con 5 centímetros y medio, ¿eh? Es una buena medida. 5 centímetros y medio es muy buena medida. Bueno, pues voy a hacerla. Ya lo siguiente será coserla a la mochila. Ya nuestro último paso para finalizar la mochila será coser la gasa a la mochila. Yo la he sujetado aquí con alfileres, me queda más fácil cuando le pongo alfileres porque así no se me mueve del sitio que considero que puede o debe ir. Entonces esto lo coseremos aquí alrededor, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente: el cordón. Si nosotros cosemos esto, el cordón no va a poder deslizarse. Entonces eso significa que esta parte de aquí coseríamos en la esquina un poquito hasta abajo, pero lo que es este espacio que el cordón necesita lo vamos a dejar sin coser, ¿eh? Y luego seguiríamos cosiendo aquí. Podemos coser con aguja lanera, o si te queda más fácil, también puedes hacerlo con una aguja normal, una aguja una aguja e hilo normal de costura. Yo lo voy a hacer con esta, pero lo que quede más, lo que te quede más cómodo, lo que te quede más fácil. Perdón, aquí. Bueno, llegó la primavera y con la primavera ya empiezo con mis alergias. Así que si me notan la voz en algún momento un poquito nasal o alguna cosa extraña, pues es eso. Cuando cogemos de la mochila, no vamos a coger hondo, porque entonces se vería por el otro lado. Lo que hacemos es coger apenas las hebras que tenemos aquí como más superficies, ¿eh? Más aquí. Pero
sí tenemos que asegurarnos de que la gasa queda firme, porque si no luego con el peso se nos puede eh, soltar y eso pues no nos interesa. Bueno, ahí iríamos cosiendo, esto no tiene mayor misterio. Vamos cosiendo y cuando tengamos un lado pues haremos el otro, teniendo en cuenta siempre el espacio que vamos a dejar libre para el cordón. ¿Por qué la estoy poniendo por dentro? Pues porque en la foto aparece que la gasa va por dentro. Así que yo la estoy haciendo así. Puede ir por dentro, puede ir por fuera, puede ir cogida en el, apenas en el, aquí en el borde, aquí. Bueno, voy a seguir cosiendo y ya lo siguiente será tener nuestra mochilita acabada. Si ven aquí, yo voy a dejar aquí de coser, voy a hacer aquí un remate para que no se deshaga los puntos aquí. ¿Sí? Así. ¿Ah? Pero no voy a cortar. Lo que voy a hacer es que voy a pasar la aguja entre los puntos y me vengo a este lado y no corto el hilo. No tienes por qué hacerlo igual que yo. Seguro que tienes también tu buena técnica para coser. Pero si no, pues mira, ahí tenemos ideas. Bueno, voy a seguir cosiendo. Nos vemos ahora en un ratito. A few moments later. Pues este es el resultado. Hemos logrado, hemos superado nuestro reto. La faja ha quedado muy bonita, el fajón o gasa ha quedado muy bonita, muy original. La mochila en general es muy bonita, preciosa. El resultado me encanta. Y como pueden ver, con la foto es una reproducción casi exacta a la foto. Lo hemos conseguido, chicas, lo hemos conseguido. Pues espero que te guste, espero que te animes para hacerla y espero que lo disfrute muchísimo, tanto como he disfrutado yo tejiendo y enfrentando este reto. No siempre se puede conseguir sacar una reproducción a partir de una foto, no siempre es posible. En este caso lo hemos conseguido, así que bravo. Un abrazo fuerte, gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Hasta luego.